Te invito a que te quede ahí, acompáñame, doctor Raúl Aguilera. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, tenemos un arranque esperanzador, ¿verdad? Cada inicio del año lectivo, en lo personal, a mí como educador me llena de alegría porque es una posibilidad de que niños, jóvenes y adultos retornen a sus instituciones y vayan perfeccionando. Evidentemente que estos problemas que surgen son medio cíclicos en el Ministerio de Educación. Anteriormente eran los días de clase, eran problemas de presupuesto que paralizaban el sistema educativo. Ahora tenemos programas que están siendo objetados, programas muy importantes. Y en fin, yo creo que podemos dar nuestra visión de cómo se puede mejorar tantos años en la gestión pública, en la gestión de políticas públicas y programas. Nos deja un poco de experiencia para cooperar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para que las cosas salgan mejor. Y espero que todos estos problemas no nos embriaguen, ¿verdad? Sí, sí. Y que perdamos nosotros el centro, el rumbo, ¿verdad? Porque en realidad que Paraguay necesita una profunda transformación del sistema educativo. Este programa compensatorio que llamamos Hambre Cero, ¿verdad? Es uno de los programas principales, pero el tema central en el sistema educativo pasa por nuestros problemas de la calidad de los aprendizajes. De educación. Bueno, me gustaría hacerle brevemente un paneo general para que usted nos profundice, ¿verdad? Y con algunos datos de los pocos que yo manejo del tema, ¿verdad? Año 89, transición democrática inicia. En ese entonces, 14% de los paraguayos terminaban el colegio. Año 2025, se cree que hoy el 50% termina. Es decir, eso se ha triplicado, casi cuadriplicado. O sea, estamos muy lejos donde tenemos que estar, pero también estamos muy lejos donde estábamos. Eso es un punto no menor, ¿verdad? En ese sentido, la educación ha tenido mayor alcance. Veía hace unos días unos datos que 97% de los niños entre 5 y 14 años principalmente, 97 ya acuden al colegio. Ha mejorado, si le parece, empezamos con infraestructura y llegada. Sí, el problema, cuando la reforma educativa, efectivamente, o sea, tenemos que posicionar a la audiencia que la reforma tuvo varios arranques, 4 arranques, ¿verdad? Okay. Un arranque político. Al día siguiente de la caída de la dictadura, la sociedad empieza con una nueva educación. Ahí nace la reforma, ¿verdad? Después de un debate de casi 2 años, tiene un nacimiento filosófico porque empezamos a definir los fines de la educación paraguaya, que no se han tocado en 33 años. Seguimos con los mismos fines. Desfasados, bueno, esa es una de las tareas que debemos impulsar. Y después tenemos un nacimiento legal en donde se crean las comisiones que deben impulsar la reforma educativa. Ustedes recordarán en los libros, Adriano Irala Burgos, ¿verdad? El doctor Ramiro, personalidades con visiones pluralistas, ¿verdad? Que empujaron esta reforma. Y desde el 94 nosotros estamos en aula, el primer grado. Fíjense, 94 a la fecha han pasado 30. Usted está desde el 94. Yo estoy como profesor, ¿verdad? Sí, desde el 94. Desde el 94. 31 años. 31 años, ¿verdad? Yo ya soy profesor de educación primaria, también soy olimpista. Ah, ¿verdad? Ok, qué también, bueno eso. ¿Verdad? ¿Acaso de la mesa? Entonces, desde ese tiempo, la reforma como política de Estado, porque esto no se ha parado, ¿verdad? No está teniendo los resultados que uno espera. Y los datos están a la vista, o sea, el propio MEC se alarma de los resultados. Las evaluaciones internacionales de PISA y otros organismos reportan también lo mismo, ¿verdad? O sea, espero que cuando superemos y mejoremos este programa, que es normal que tenga estas altas y bajas, por darle un nombre, podamos concentrarnos los paraguayos en construir un nuevo proyecto educativo. Y si este gobierno pudiera tal vez dejar como un producto, una hoja de ruta para la próxima administración y asegurar los fondos, creo que podríamos aplaudir todo y podríamos despedir con un pañuelo blanco a la autoridad saliente, ¿verdad? Eso, usted habla de una visión estadista. Y ahí voy a otro tema. Usted nombró PISA.
el estudio PISA para la teleaudiencia es como una evaluación en términos generales que se hacen en los países. Y dice que el Paraguay, es fuerte eso, 80% de los recibidos, de los graduados, no entienden lo que leen, tienen problema en comprensión lectora. ¿Qué opinión le refiere a eso? Ese es un problema troncal del sistema educativo. Deberíamos tener no solamente un programa, deberíamos tener 10 programas para distintos contextos. Nuestro problema, porque yo también me hago corresponsable de estos resultados porque fui gerente, ¿verdad?, en varios lugares, ¿verdad? Creo que no hemos podido encontrar atacar el núcleo del problema. El caracú, como decimos los paraguayos. El caracú, como decimos los paraguayos. Y tiene que ver con muchos factores, modelo de gestión, modelos muy centralizados, ¿verdad? El tema de los recursos humanos, si bien más gente hoy estudia, ¿verdad? Nosotros tenemos un déficit importante de gente que esté a nivel de posgrado, ¿verdad? Probablemente de los casi 85.000 docentes que están, solo el 15% tengan, ¿verdad? Según unos datos que habían pasado los amigos, los compañeros del ministerio, ¿verdad? Esto puede cambiar, pero tenemos un problema de recursos humanos y gente que no, si bien se ha capacitado, se ha quedado con su título de pregrado, que es profesor, ¿verdad? Okay. Y nunca es suficiente. Se ha dado becas, capacitaciones, ¿verdad? Pero nuestro problema es tan grande en el tema de la formación continua que todos los recursos son limitados. Como decía ya Adam Smith, los recursos son limitados hace muchísimos años. Ahora, estamos hablando de PISA. Ahora hablemos un poco de política, ¿verdad? Y cuando digo política no me refiero a la política partidaria, sino a los cargos políticos como un ministro, ¿verdad? Tengo un dato que dice que en la era de la transición democrática, 35, 36 años ya este año, 1.5 años dura en promedio un ministro. Sí. Eso es así, ministro. Es así, es así. Creo que ya son, con Luis Fernando Ramírez, ya son 22 administraciones desde el inicio de la reforma. Y si uno hace un cálculo matemático del tiempo del decreto de nombramiento y el decreto del otro, ¿verdad?, el promedio es 1.5, 1.6, porque Luis está alterando, ¿verdad?, con la curva, ¿verdad?, y el promedio. Y ojalá. Ahora, este es un tema para una investigación profunda, si eso pudo haber influido en los resultados. O sea, yo estoy seguro que 1 año y medio no haces nada. No haces nada. Apagar incendio. Y lo peor, que hay una cultura pública, una cultura institucional. Un ministro sale y trae todo un rebaño de gente, un grupo de personas, ¿verdad? Trae mucha gente nueva que a veces le lleva tiempo volver a entender, ¿verdad? Le lleva a entender. Entonces, por esa razón, creo que hay un corte en los procesos, ¿verdad? Hay un corte y realmente hay gente que tal vez no sean nativos de educación y vienen a experimentar, y cuando les llega el tiempo de salir, ¿verdad? Se está esperando el turno. Claro. ¿Cuánta gente está esperando que tal vez el ministro salga, ¿verdad? Está esperando su oportunidad también, ¿verdad? Wow. Acá leo un tema y quiero unir con lo que estamos hablando. Los exámenes de los docentes, hace poco salieron los exámenes, muchos docentes, para no decir la gran mayoría, no aprobó las pruebas. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tendríamos una buena educación si la persona que debe impartir el conocimiento ya tiene problemas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, quiero saber cuál es su opinión al respecto y le quiero unir una segunda parte, la opinión de los docentes, y ahí quiero unir con la ley de que no se puede destituir una persona que no está en condiciones, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se soluciona algo así? Bueno, el tema de los resultados de las últimas evaluaciones de los docentes tendríamos que analizar desde varias perspectivas. Okay. Muy bien. Hoy día, 40 institutos de formación del sector público proveen docentes al sistema. Un grupo importante del sector privado está formando también docentes y un grupo importante de universidades también están lanzando título de licenciado en educación básica y un grupo de institutos superiores también. Habría que mirar de ese grupo que tuvieron aplazos masivos el origen de ellos, ¿verdad? Habría que entrar un poco más y tomar medidas, ¿verdad? Como estuve muchos años en la ANEAES, es una organización que amo, que quiero, ¿verdad? Y que
pude acceder a datos muy confidenciales, ¿verdad? No puedo decir nombres, pero sí puedo hablar de datos globales, ¿verdad? Que algunas universidades no tienen lo mínimo, ¿verdad? Para ofrecer estos programas, ¿verdad? Y vaya a saber si este porcentaje de aplazados, sus orígenes no son de esas instituciones, ¿verdad? E inclusive, no es para vanagloriarnos, hay un grupo, de los 40 institutos de formación docente, no todos acreditaron. Solamente un grupo, y un grupo, casi 10 no acreditaron. Un grupo postergó su acreditación y faltan 2 evaluar para tener el universo de los institutos de formación docente. Okay. En multifactorial, Sí, entiendo. sobre eso quiero un puntito consultarle al doctor Aguilera, ¿verdad? Usted hablaba recién, y también Salim lo mencionaba, ¿verdad? El tema de esta disfuncionalidad que hay en la comprensión lectora, ¿verdad? Sí. Más allá de hablar de estos institutos que ya son de formación terciaria, ese cambio del contexto que usted hablaba, ¿y cuáles serían esos 10 contextos? Porque yo creo que va mucho más allá del instituto que les está formando. Yo creo que en realidad en la base ya tenemos el problema, no tanto por de dónde estudió, porque si ya no aprendió desde el inicio a interpretar y a poder decodificar o enviar mensajes claramente, ya es un poco complicado después, por más que se vaya a la universidad, ¿no? Correcto. Y esos 10 contextos que decían, más lo que me quedé pensando, ¿cuáles son, doctor? Bueno, uno de los contextos para mí tiene que ver con todo lo que es la formación docente, ¿verdad? Cómo encarar, cómo educar hoy niños. Ustedes recordarán que en sociología los especialistas han clasificado las generaciones. En este momento, en el sistema educativo paraguayo, están los niños de la generación alfa, que el año pasado desaparecieron, según ellos, ¿verdad? Ahora, en 2025, entra la generación beta. Esa generación alfa tiene un perfil peculiar de aprender las cosas, ¿verdad? Cuesta hacerle leer textos complejos, ¿verdad? Su aprendizaje es más visual y gráfico, ¿verdad? Y tal vez, Claudia, nosotros sigamos con el esquema así, metodológico, así muy arcaico, cuando esa generación de niños, ¿verdad? Hoy día tienen un cerebro diferente que aprende y codifica diferente las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, solamente para ponerte un ejemplo, ¿estamos preparados los docentes de educación escolar básica de enseñar a la generación alfa? Porque ahora se nos viene la generación beta, todos los que nazcan a partir de este año van a tener incorporado a su vida ya la inteligencia artificial. Guste o no guste, eso no va a parar. Lean los libros de sociología. Claro, doctor, por ahí el tema... Sí, doctor, para enganchar, porque hablamos de la educación en la escuela y me quiero subir un poco a la pregunta de Claudia, pero para agregar algo. Doctor, el tema de la tarea en casa, que fue también muy polémico con lo que dio a conocer Luis Ramírez, ministro de Educación, el actual. Vos fuiste director de prácticamente todas las áreas del MEC, tenés una suficiente experiencia hasta llegar a ser ministro de Educación justamente. Preguntarte, ¿te parece una medida adecuada la de no darle desde la escuela o colegio a los chicos una tarea para que la realicen fuera de la institución educativa, por ejemplo en la casa? Diego, ese es el tema del momento, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo como educador, ¿verdad? Dar tareas sin sentido no tiene sentido, ¿verdad? Solo para cumplir con la exigencia de la supervisora o el modelo pedagógico, darle una tarea que no va a producir su aprendizaje, no tiene sentido. O sea, la tarea se concibe desde una teoría pedagógica de aprendizaje compensatorio. O sea, yo sé que los docentes me van a colgar después de este programa, ¿verdad? Pero vamos a alzar por todos lados. Sí, van a alzar por todos lados. Pero lo correcto sería darle la tarea a cada chico, ¿verdad? Al que puede más, le das más, ¿verdad? Así es. Pero nosotros lo que hacemos muchas veces es universalizar eso, ¿verdad? Y hay chicos que les desmotiva. Y hay chicos que no tienen, Diego, la asistencia en la casa, ¿verdad? En mi familia yo veo que los tíos, ¿verdad? Hacen la tarea a sus hijos, ¿verdad? Y hacen mal a veces los tíos mismos, ¿verdad? En la medida que van subiendo los grados, ¿verdad? Esto es más complejo, más ¿verdad? difícil. Entonces, Diego, yo creo que tal vez no hubo la mejor explicación de parte de la gente, ¿verdad? Porque no están en el área o porque no están en el campo, ¿verdad? Y nosotros estamos todos los días en la trinchera de las aulas, ¿verdad? Yo creo que ahí faltó mayor comprensión. Pero sí también coincido 100% con el ministro, que algunos profesores abusan. Claro. Abusan, ¿verdad?
con una tarea irracional, ¿verdad? Sí. Que necesita, no va a dormir el chico si es que va a completar. Yo creo que ahí tenemos que ser más inteligentes. Doctor, Sí. vos sabés que, doctor, yo escucho a veces los chicos que te dicen que los profes dan muchas tareas, hay un retorno de los chicos con la devolución del trabajo que se le pidió, pero después el profe no le explica a los estudiantes el resultado que tuvieron de esas tareas. Es como que se hizo el trabajo bien o mal, pero después el chico no sabe si fue bien o mal su trabajo. Sí. Y Diego, ahí yo creo que lo que tenemos que desmontar es algunos rituales que tenemos nosotros en educación, ¿verdad? En todos los niveles hay rituales. Dar la tarea y no corregir no sirve absolutamente para nada. Claro. Y el pobre docente con 4 horas, ¿verdad? Mientras llega allí, se prepara, tiene que armar el aprendizaje, ¿en qué momento va a ser? ¿Verdad? Es complejo eso. Entonces, hay que buscar un equilibrio. No podemos tirar esto a la borda, pero tampoco nosotros podemos, ¿verdad?, de sobrecargar demasiado y pensar que esa es la solución para equilibrar estos déficits que tenemos. Nosotros en mi época, no sé, creo que la mayoría coincidirá, le decíamos deber Sí, a la Sí. tarea. sí. A ver, a mí nunca me gustó hacer el deber, evidente, como todo niño, como todo chico, pero yo tengo un recuerdo de aproximadamente 3er grado, un recuerdo impregnado en mi mente, de un día que yo no iba a hacer un trabajo de poesía, se llamaba la materia, lenguaje y poesía, algo así. Recuerdo una tía, finada ya, mi tía Mirta, eran las 11 de la noche y me hizo hacer la tarea y me dijo, nunca te olvides lo que es la responsabilidad. Y la responsabilidad, y a mí se me quedó grabado, Correcto. que yo tenía que llevar esa tarea, nunca más me olvidé. Y influyó tanto positivamente en mí, que ese valor se impregnó en mí. Sí. Tal vez no consiga, ahí está el punto, tal vez no consiga un logro cognitivo, un nuevo aprendizaje, pero darle el hábito de cumplir es un tema que tenemos que trabajar los paraguayos, ¿verdad? Y especialmente con los jóvenes. Y Diego, y ampliando el tema de esa tarea, ¿verdad? Nosotros tenemos que facilitarle más recursos a los docentes, recursos tecnológicos inclusive, porque hay comunidades educativas que tienen acceso a Internet, ¿verdad? Y esta generación alfa, ahí me quiero detener a la pregunta de Claudia, ¿verdad? Hay varios factores y no podemos tocar todos los factores, pero el cómo aprenden los niños es diferente a todos nosotros los que estamos presentes en este piso, aquí en este Claro, pero momento. imagínate, doctor, vos estás diciendo que ellos aprenden mucho más con recursos audiovisuales, ¿verdad? Sí. Que recursos de lectura. Y ahí ya hay una problemática porque eso implica que vos tenés que tener un cierto grado de tecnología y un cierto grado de comunicación distinta, unos códigos diferentes que por la cuestión generacional donde están los docentes también va a ser difícil de alcanzar. Pero sobre la tarea en particular yo les quiero marcar un punto. ¿Sabes qué? A mí me pasó, ¿verdad? Por supuesto, hace muchos años, no voy a decir cuántos, ¿verdad? Que yo hago todo mi programa en Paraguay y me voy a hacer un año del secundario, ¿verdad? No sabes lo que sufrí con el tema de las tareas, porque yo nunca en mi vida hice tanta tarea como cuando viajé, ¿verdad? No, o sea, me resultaba muy difícil porque todos los días llegaba y tenía que estar por lo menos 3 horas haciendo tareas. Sí. Y ya salía a las 3:15 en ese momento del colegio, ¿verdad? Entonces, y lo otro que veo que cuando van a la universidad, acá, ¿verdad? En Paraguay, la verdad es que medicina, ingeniería, arquitectura, las ingenierías en general son las que demandan que uno estudie mucho, ¿verdad? Por fuera de la materia, pero las demás no se dan así. Y cuando sale uno al extranjero ve que los chicos, ¿verdad? Yo, o sea, cuando en la época de la pandemia veía lo que le tocaba estudiar a mi hijo, ¿verdad? Que estaba en una universidad chilena, él estudiaba hasta la madrugada, era una cuestión impresionante. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos si queremos estar en una economía globalizada? Le retiramos las tareas y vemos que cuando en otras partes le exigen mucho trabajo igual, que va fuera del horario de clases. ¿Cómo generas un hábito de tener esa tarea y que afuera de repente, que cuando vos evoluciones no puedas cumplir con esos hábitos? No sé si se entiende la pregunta. Ese es un punto sí entiendo perfectamente. O sea, por eso creo que desde la visión pedagógica no se puede dejar de hacer, ¿verdad? Solo que hay que hacer tareas más selectivas, tareas más inteligentes. Y evidentemente que si el profesor detecta alguna situación, va a ser para todos, ¿verdad? Pero eso hoy día en nuestra realidad es imposible. Los que me están escuchando van a decir, eso es posible en Guarambaré, en Ñemby, donde tienen internet, pero eso no pasa en algunos puntos por el claro. acceso a internet, ¿verdad? Pero ahí está otro error nuestro que siempre, y me incluyo yo dentro de los que podrían cometer estos errores, ¿verdad? Eso de querer universalizar una medida de asunción
para otras partes, ¿verdad? Ah, ok. Y el problema que tenemos es que en los departamentos todavía, ¿verdad? Nos falta consolidar los recursos humanos para darle un enfoque más territorial, un enfoque más autonomía. Seguimos dependiendo, o sea, de la dictadura, ese modelo muy vertical, seguimos esperando que el MEC central nos resuelva un problema a plazo masivo de matemáticas cuando debería ser la propia institución que busque. Son prácticas culturales, o sea, hay varios factores ahí, Claudia, y es un tema apasionante el tema de la educación, ¿verdad? Pero yo agradezco por esta invitación y para poder hacer un análisis con ustedes y poder aportar. Y otro tema, y a lo que Diego, el tema de la tarea, Diego. Resulta que hoy día, desde mi ciencia, una de las ciencias que manejo es la pedagogía, empiezan a surgir nuevas teorías en base al perfil de los chicos. Y dice, por ejemplo, el aprendizaje personalizado. O sea, darle al chico lo que más necesita, ¿verdad? Y con recursos tecnológicos hoy día. Entonces, yo creo que por ahí puede ser, no nos va a reemplazar totalmente la tecnología, nos va a dar todos los recursos que tiene el docente, pero es un apoyo considerable. Okay. Me gusta esa visión que tiene usted, señor ministro. Y voy a decir, los programas disruptivos, ¿verdad? Los programas disruptivos. Nosotros, y yo sigo siendo de corazón del ministerio, ¿verdad? Tenemos una cultura así muy, muy rígida, ¿verdad? El programa prescriptivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el Colegio Nacional Diego Martínez, ¿verdad? O Colegio Jotita Bernabera quiere tener un currículum diferenciado, ¿verdad? Yo dije, cuando salga de educación voy a fundar mi escuela virtual, dije. Pero yo voy a tener serios problemas para que me habilite el propio ministerio, ¿verdad? Porque todo está pensado en una estructura única, ¿verdad? Y eso es lo que creo que un tercer elemento, Claudia, ¿verdad? Uno de los factores, la rigidez de lo que ofrecemos nosotros. Si una institución privada te puede decir, yo voy a cumplir con los objetivos de matemática, pero de esta manera, voy a ser diferente. ¿Cómo? Tienen esa flexibilidad, digamos. Sí, y nosotros, digo, porque yo fui director de básica, ¿verdad? Hay toda una cultura que si vos salís de esas prácticas, ¿verdad? Pero tiene que evolucionar. Yo creo que, y lo que quiero insistir es que no debe pasar mucho tiempo para que los paraguayos tengamos un nuevo proyecto de la educación. Yo tengo dos últimas, no quiero que se me escape el tiempo. Con respecto a los docentes, ahí quiero cerrar la parte política y después hablar de hambre cero, que es fundamental. Respecto a la parte política, dicen que uno de los sindicatos, en una época me puse a investigar todas estas cosas de educación, y dice que el sindicato más fuerte, o uno de los sindicatos más fuertes que existe a nivel político, es el sindicato de docentes, ¿verdad? Es fuerte electoralmente, Sí. entonces hay pocas cosas que se pueden hacer. Hay una ley que... en el sector privado, vamos a hablar del sector privado, ¿verdad? Vos tenés un ejecutivo que tiene bajo rendimiento, vos le evaluás, le decís, mira, tenés que corregir esto o si no, te voy a suspender, qué sé yo, ¿verdad? Eso no se puede hacer a nivel de educación. Claro que se puede hacer. Cuénteme. Claro. Una de las áreas que he investigado mucho a lo largo de esta carrera es justamente el tema de la legislación educativa. Y de los 85.000 docentes que integran hoy día aproximadamente el sistema educativo, yo creo que algunos no merecen estar en aula, ¿verdad? Por sus malas prácticas, por sus prácticas no eficientes, ¿verdad? Pero hay verdaderos maestros, son muchísimos también. Yo creo que tenemos que activar todos los sistemas y si bien yo conozco la fuerza y coincido, Salim, contigo, que 27 organizaciones más o menos interactúan con el ministro permanentemente, ¿verdad? 27. 27 más o menos, si no es más, si no es menos, ¿verdad? Hasta cuando yo salí no creo que haya habido tanta variación, pero también cuando se habla bien con ellos comprenden, ¿verdad? Y evidentemente que algunas cuestiones son indefendibles, ¿verdad? Docentes irresponsables, docentes acusadores, se le aplica la medida. Se puede aplicar. A los docentes les regula una ley que se llama el Estatuto del Educador. Y el Estatuto del Educador plantea tres medidas. Una primera medida, el director de la institución puede aplicar a su profesor. Una primera medida. Inclusive le puede multar. Le puede multar hasta de 5 a 10, ¿verdad? De 5 a 10 días le puede multar. La segunda medida ya
sale del ámbito de una escuela básica y se traslada al ámbito de lo que sería un sumario administrativo, está a cargo de un juez. Un juez administrativo puede recomendar la destitución, puede recomendar alguna amonestación, tiene 3 prerrogativas, 4 con el sobreseimiento. O sea, hoy día existen herramientas. Y la tercera medida es la casación de la matrícula. O sea, sacarle, y hay casos en educación, decirle, usted no puede volver nunca más a ser maestro. Ok, mira un poco, entonces es falso que no se puede, existen medidas que se pueden tomar. Existen medidas. Claramente. Y vigentes. Y vigente, muy, muy interesante. Gracias por contarnos, doctor, eso. Bueno, por último, el tema del momento. Se cree que anteriormente unos 200.000 niños aproximadamente, uno nunca va a saber, eran beneficiados por el tema de la alimentación pública, ¿verdad?, en las escuelas. Hoy hay un objetivo de más de 1 millón de niños. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que este es un programa que ha venido evolucionando. Cuando yo fui director de educación básica, en el 2004, estamos hablando 21 años. 21 años, 21 años. Empezaban a hacer los kits escolar, ¿verdad? Y todos teníamos en el depósito sobre la calle Petirosi, ¿verdad? Y algunos que podían tener transporte venían a llevar. Hoy día tenemos un salto importante en eso, se ha mejorado considerablemente e inclusive los chicos participan de la evaluación de la calidad de los materiales, o sea, se va perfeccionando. Bueno, tenemos un problema, que a veces no podemos llegar a tiempo, pero también hay una realidad. Yo creo que hay ciertos abusos nomás en el análisis ahí del tema kit, ¿verdad? No todos los kits se utilizan el primer día, ¿verdad? Okay. Tenés que hacer marketing de tu programa, mostrarle una serie de cosas, te da. Porque también esto está atado a la legislación y al uso del recurso público. O sea, vos no podés disponer mientras que no salga la ley de presupuesto, excepto que tengas algún presupuesto plurianual que te permita adelantar los procesos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos golpear demasiado porque no llega o llega tarde o llega retrasado, ¿verdad? Pero en realidad que este programa, si alguien se toma el tiempo, un académico en evaluar la progresión, va a encontrar que es diferente. Faltan cosas que mejorar en el tema KIT, sí, evidentemente. En el tema complemento nutricional, comenzó tibiamente, ¿verdad? Tibiamente. Hoy día, ¿verdad?, se ha tomado decisiones de integrar o centralizar la atención de este programa para algunos departamentos, ¿verdad?, por el impacto que tiene. Central, por ejemplo, tiene una cantidad enorme dentro del sistema educativo, ¿verdad? Y creo que han habido problemas, ¿verdad? Lo que no vemos nosotros son las buenas prácticas, ¿verdad? Porque lo bueno no se comenta. Lo bueno se comenta muy poco, sí, ¿verdad? Y yo conozco a directores de escuelas, directores de colegios, ¿verdad?, que yo no optaría a un colegio privado, me gustaría llevarle a mi familia a estudiar ahí, ¿verdad? O sea, que es lo que no se ve. O sea, hay algunos que otros problemas, como lo que surgió con la profesora María Mercedes, ya que le conozco muy bien, que es una educadora de muchísimos años, ¿verdad? Y tuvo aquí una situación que tomó estado público, pero si yo estuviese... ¿Es el caso de Mariano? Es el caso de Mariano. Sí, la directora se llama sí. María Mercedes Jaquet, la conozco, ella me conoce muy bien. Y es una persona seria. Ella es una persona muy trabajadora, ¿verdad? A veces también es una activista, ella es activista, una activista muy fuerte, ella es muy poderosa, ¿verdad?, en ese sentido, pero el tiempo que yo estuve justamente, ¿verdad?, tuve que conversar con ella. Yo también soy del mismo partido que ella, pero ella entendió las veces que yo le planteé el mensaje que no se puede meter ningún tema, ¿verdad? Yo tengo una muy buena experiencia con la señora, ¿verdad? También tuve mis encontronazos. ¿Qué le explicó que no se puede meter, dice, doctor? Yo le expliqué a ella, ¿verdad? Porque justo en ese tiempo ella creo que había una denuncia de parte de un grupo que metía cuestiones partidarias, ¿verdad? Claro. Entonces conversamos con ella, ¿verdad?, que la escuela es de todos, ¿verdad? Hay que cuidar ese espacio siempre, que creo que ella me comprendió muy bien, nos hemos encontrado muchas veces, ¿verdad? Y es una educadora, tiene mucha experiencia ella. Yo lamento lo que le ocurrió en su institución, e inclusive
Yo les cuento que cuando fui director general, yo llegué a hacer una apertura del año académico con un ministro en su escuela, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que ella hacía, ¿verdad? Y bueno, ella fue tapa diario, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Lamento por ella, lamento por la comunidad, la Escuela Básica San Jorge, que es una escuela pública, que también yo he visto crecer esta institución. Me gusta la visión optimista, el respeto con el que usted se maneja. Se nota, aparte de su formación y su educación, tiene una calidad humana y sin duda eso le habrá llevado al éxito también como líder. Muchas gracias y yo creo que ahora estoy desvinculado del sistema público. Ya he asumido responsabilidades en el sector privado inmediatamente, ¿verdad? Al firmar mi renuncia, estoy trabajando como asesor de calidad. Le quiero ayudar a las universidades. No todas las universidades tienen el mismo nivel. Vamos a ser francos, ¿verdad? Y me metí ahora del otro lado. Justamente para asesorar. Y quiero especializarme, como tengo mucha información clasificada y reservada, por decirlo así, que ahora felizmente el nuevo presidente de la ANES ha visibilizado, porque anteriormente no se podía hacer en el marco de la transparencia. Hoy día todos los datos son públicos, ¿verdad? Pero me pueden servir a ayudarles y especialmente a aquellas universidades, ¿verdad? Que ofrezcan medicina y especialmente donde vienen a estudiar muchos brasileños. Hay que ayudarles a que puedan ofrecer servicios de calidad. Y en ese rol estoy en este tiempo de mi vida. Qué bueno. Doctor Raúl, le deseamos lo mejor y le agradezco el honor de que usted está acá. A ustedes por la invitación. Gracias. Jotita no me preguntó nada. Jotita fue muy elocuente. Yo soy profesor, entonces sorprendo perfectamente. Sí. Gracias, Jotita. Y coincido en un 99% con usted, así que voy bien. Nada que consultar. Me gusta, eso me hizo acordar de la escuela. Te preguntaba el profesor ahí al que menos. Para ver si estaba atento. Sí, exactamente. Para ver si estaba atento. Esa es nuestra habilidad docente. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Raúl Aguilera, quien fuera ministro de la Educación del Paraguay. Vamos al corte, enseguida volvemos con más.